Estimados seguidores, antes que nada os pediría que este vídeo lo vierais hasta el final y que lo compartierais, porque los hechos que vamos a ver a continuación y las reflexiones finales que se desprenden de estos creo que son realmente trascendentes e importantes en el momento tan aciago que nos ha tocado vivir. Puede que además alguien aprenda algo y estoy seguro de que muchos incluso se divertirán de lo que voy a contar a continuación, aunque realmente sea algo bastante trágico. La semana pasada me dispuse a ir al cine para ver una de las películas para mí más esperada de los últimos años y que más ganas tenía de ver, Napoleón de Ridley Scott, el director de cine, maestro de grandes obras de la gran pantalla como Alien, el octavo pasajero, como Los duelistas o Gladiator. Sin embargo, cuando acudí a ver la última película de Ridley Scott, desde los primeros momentos me sentí totalmente decepcionado por una película sin ritmo y que cinematográficamente era un desastre. En ningún momento, desde luego, esperaba ver una recreación histórica o un documental. De hecho, las películas no deben serlo. Lo que deben hacer, aunque con ello tengan que cometer aberraciones históricas, es adecuar las circunstancias estéticas, aunque no sean las correctas, para que la obra de arte, para que la inmersión en la historia del espectador sea lo más profunda y lo más emotiva posible. Nada de esto está en la película de Ridley Scott, pero para esto tenéis, como hice ya en su momento, una crítica cinematográfica que hice de casi 2 horas en el canal secundario que os dejo aquí para que veáis. En definitivas cuentas, una película con un guión de escarpa paupérrimo, donde el paso de una cosa a otra no tiene ningún sentido, la argumentación es nula, no te cuenta nada, los personajes planos, los actores desaprovechados, y de verdad que conforme iba pasando la película tenía cada vez más ganas de irme, porque lo que estaba viendo no era absolutamente nada de lo que esperaba, ni de la historia, ni del contexto, ni de los actores, ni del director. Sin embargo, llegó un punto al final del film donde ya la guinda del pastel para decir, mira, viendo ya que acababa la película en pocos minutos, salirme del cine antes de que terminara cuando, sumado a todo ello, me encontré la política. La política posmoderna que está imperando hoy en día, la ausencia totalmente de referentes, de valores, de criterios, porque todo es igual, todo tiene que tener el mismo valor porque todo es relativo y todo es subjetivo, de acuerdo con la posmoderna, que es la era triste que nos ha tocado vivir y hace que toda la cultura occidental esté galopando en la decadencia, pero en este caso con la famosa inmersión e inclusión de llamadas minorías o colectivos vulnerables. Colectivos que tradicionalmente han sido despreciados o pasados en un segundo plano, que se ha abusado de ellos, que no han tenido los mismos derechos que el resto. Y ahora, en el arte y particularmente en el cine, tienen que ser encajados con calzador simplemente de manera aparente, visible, se les tiene que ver, porque si no, esas películas no pueden optar a los Oscar y no pueden ser en algunos países distribuidas. Eso hace que cometamos aberraciones históricas que pueden pasar, pero es además, para mí, particularmente grave y racista lo que al final de la película, ya cansado y agotado, viendo que iba a terminar, le dije a mi acompañante, mira, vámonos. Y es que en la escena final, cuando Napoleón está en el camarote del comandante de una nave de guerra de la Royal Navy de principios del siglo XIX, está hablando con unos guardiamarinas, unos aspirantes a oficiales, unas personas que entraban desde pequeños a la academia militar para formar parte de la élite de una de las sociedades más racistas y clasistas de la época, como era la Royal Navy, como era en general la oficialidad del ejército, y ponen, para que se vea en ese crisol que ahora tiene que haber, a un aspirante a oficial, a un guardia marina con el uniforme correspondiente, negro. Damas y caballeros, esto no solamente es que es imposible históricamente, sino que es un insulto a los negros y a cualquier otro colectivo que en esa época fueran tratados como lo que eran para los ingleses de 1815, esclavos. Pues la escena transcurre en 1815 y Reino Unido no abolió la esclavitud hasta 1833. Pero es que además, en ese momento, para ser aspirante a oficial de carrera, para entrar en la academia y convertirse en oficial, ser admitido, era imposible, porque los requisitos del almirantazgo lo impedían, que un hijo o
cómo un descendiente de esclavos pudiera ser admitido, precisamente por el racismo y el clasismo de esa época. Y por lo tanto, poner en esa posición privilegiada a quien en ese momento no podía serlo porque ante todo era una víctima de esa sociedad es un insulto. Así que después de todo el desastre cinematográfico y ya de encontrarme la guindita del pastel, cogimos y nos salimos de la sala. Ese día puse varias publicaciones diciendo por qué la película me había parecido mala. Como veis, también os vuelvo a poner aquí la crítica que hice de más de 2 horas hablando de los aspectos cinematográficos. Y en uno de esos mensajes puso un tuit donde ponía el momento en el que me había salido de la película, sumado a todo lo que ya he explicado y que también estaba explicando. Y puse que me salí del cine en el momento en el que Ridley Scott nos presenta a un guardiamarina inglés negro en 1815, cuando Inglaterra no los consideró ni siquiera seres humanos hasta 1833. Este tuit, como bien podéis ver, tiene casi 2,5 millones de reproducciones, más de 1000 citas y retweets. Y incomprensiblemente para mí, como pude empezar a ver, lo que veía era, madre mía, qué racista, xenófobo, qué pasa que no te gustan los negros, etcétera, etcétera. La jauría descerebrada y analfabeta woke imperante en Twitter había viralizado mi tweet como si yo me hubiera salido del cine en un momento y en un arrebato en el que simplemente he visto algo que no me gusta, que es un negro. Y perdonad que me ría. Y como se había viralizado, aparecieron los oportunistas, unas personas que no es que sean historiadores, sino que se dedican a vender libros de historia naval, unos de historia de Roma y el sexo de las mujeres en Roma, etcétera, etcétera, otros, a decirme que además iba yo de enterado y de listo porque sí había oficiales y sí había guardiamarinas negros, es decir, aspirantes a oficiales en esa época. Y yo sabía que eso era imposible, porque para poder entrar en esa época, para ser admitido por el almirantazgo, para ser admitido en la academia de la élite militar de esa sociedad, es imposible que pudieras ser hijo de negros o ser negro, ni siquiera negro, mestizo, como el único caso de oficial de esa época que fue el de John Perkins, pero nunca entró como aspirante, sino que se le designó en un momento concreto para ser comandante de una goleta por el conocimiento que tenía de sus aguas. Su padre era blanco, británico, rico, acaudalado, de hecho John Perkins sabía leer y escribir, y es el único caso de un oficial previamente a esta época que fue ascendido en un momento para que comandara una nave, como digo, siendo mestizo, no sabiendo si era negro o era mulato, y además para misiones de infiltración y sabotaje en Haití, donde sí había, por la previa abolición francesa de la esclavitud, oficiales, incluso gobernadores negros. Con esa única finalidad utilitarista, solo había uno de las decenas de miles oficiales designados y nunca, repito, nunca, por el almirantazgo. Nunca había entrado a la academia como oficial de carrera, como aspirante a oficial de carrera, porque es imposible de acuerdo con los criterios racistas y clasistas de la época y de la sociedad británica de principios del siglo XIX. Sin embargo, un empeño, no sé muy bien de qué, esta persona, que es una historiadora que se dedica a la adaptación de algunas películas y de algunas series desde el punto de vista histórico, con perspectiva de género, etcétera, etcétera, y un vendedor de libros de historia naval, Guillermo Nicieza, insistían en que sí que había negros y que por lo tanto no solamente no era un error, sino que estaba bien poner a negros, como si efectivamente en esa época en la Royal Navy y en la élite militar de la sociedad británica de principios del siglo XIX hubiera negros, hubiera trans, fuera totalmente normal las discusiones en cabina de los comandantes entre almirantes y capitán y comandantes sobre los derechos LGTBI, el 8M, incluso puede que pusieran alguna bandera en algún mástil, en algún juaneto cabestrante, e incluso que pusieran los barcos de guerra británicos en una cabalgata el día del orgullo gay pasando por el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué no? Que no fuera lo que realmente quería Nelson en la batalla de Trafalgar cuando hizo las columnas para romper la línea franco-española. Puede que con la bandera LGTBI, tal vez lo veremos algún día en una película, además muy probablemente porque cuando murió Nelson le dijo a su segundo, su capitán de bandera, Bésame Hardy. De hecho, en la escena donde dijo estas últimas palabras, en la muerte de Nelson llevada al óleo, hay un negro, lo que significa que efectivamente había negros en los barcos y por qué no podían ser oficiales. Ya lo veis aquí, la pinta que tiene de ver británico y terminar seguramente en una cena con el rey Jorge. Por cierto, esta última coña de cómo había un negro en el cuadro de la muerte de Nelson no forma parte de la ironía. Perdonadme que me haya reído un poco. No.
esto último es real. Esto último me lo pusieron estos historiadores para demostrarme que sí que había negros en los barcos y por lo tanto no era raro que hubiera oficiales. Claro que había negros en los barcos, muchos de ellos eran esclavos y otros muchos eran marineros, que era en esa época casi como ser esclavos, pero yo en ningún momento he dicho que no hubiera negros en los barcos. Lo que he dicho que es una aberración es poner como un aspirante oficial admitido por la Alta Academia Naval Británica a una persona negra, porque esas personas, esa sociedad y esa élite jamás lo hubieran admitido. Y llega un punto en el que, tras yo incidir que estoy hablando de oficiales de carrera, buscaron algún sitio durante 2 días donde apareciera que sí había midshipmen, que son guardia marinas, o es el término guardia marina, que es el aspirante a oficial en genérico, que fueran negros. Y encontraron y pusieron, eso sí, suprimiendo por abajo la referencia y la cita, para que no lo pudiera buscar, pero era muy fácil, de donde se hacía referencia a que en todo el siglo XVIII había habido 2 guardiamarinas negros. 2. Y eso significaba que sí que era inclusiva y que sí podían haber negros en la oficialidad británica y que sí que se aceptaban y que por lo tanto la película de Ridley Scott era correcta y deberían haber todavía más negros en la película porque era lo común y lo habitual. 2 de decenas de miles de oficiales de la Armada Británica. Pero es que además esto, y por eso suprimieron y borraron maliciosamente, fijaos, gente que se quiere dedicar a la historia, a contar la historia. Bueno, suprimieron la cita. ¿Y por qué borraron la cita? Pues porque el artículo que citaron, que es este de aquí, ya incluso en su propio resumen inicial, te dice, vamos a traducirlo, que efectivamente, si bien los negros estaban empleados en grandes cantidades en las economías esclavistas, en gran medida se les prohibía realizar trabajos artesanales marítimos altamente cualificados. Es decir, ya no solamente se les impedía y no podían ni siquiera soñar con ser aspirantes a oficiales, sino que los propios oficiales de mar y las personas dentro de un barco que no son oficiales de guerra del ejército, los héroes, no, los carpinteros, las personas encargadas de los trabajos más artesanales, en general se les prohibía hacerlo, solamente ser, pues eso, carne de cañón, marineros, que eso por supuesto que sí, obviamente, claro que sí, y está incluso en las propias pinturas de la época y en algunas esculturas. Y de hecho, las pocas personas negras que en algún momento consiguieron algún mínimo de posición de importancia o de relevancia, como el caso de John Perkins o de estos 2 guardiamarinas negros que ahora veremos, eran no o en contra de los edictos de Londres del almirantazgo, sino por las condiciones locales, es decir, por una fragata o cualquier embarcación que estaba perdida por no sé dónde, y en ese momento la persona que mayor conocimiento tenía, pues una persona mulata, y no cabía otra, o era lo mejor, y así se consiguió que una persona mestiza, una de padre rico, blanco, británico, fuera o llegara a oficial, y 2 personas, como dicen ellos, que eran aspirantes a oficiales. Pero estos 2 era mentira y por eso habían suprimido la referencia. Porque cuando uno, en vez de formarse en Twitter guiado por neoideologías cegadoras para defender una posición indefendible y además absurda que no defiende lo que dice querer defender, consulta fuentes de verdad, como por ejemplo la Armada de Nelson, el afamado almirante que murió en Trafalgar, los barcos, los hombres y la organización de 1793 a 1815, casualidad la fecha en la que nos encontrábamos nosotros, y otras obras de menor relevancia, como por ejemplo la propia Enciclopedia Británica, tomo 18, se encuentra que en el siglo XIX y antes, el término guardia marina hacía referencia a todo marinero experimentado, desde el primer empleo del término en 1662, pero que posteriormente aquellos hijos de caballeros o nobles, no solamente nobles, sino también personas que podían incluso dedicarse a los artes y oficios, pero que estaban bien relacionadas o que tenían dinero, pero que tenían la condición de caballeros, que querían formar parte de la oficialidad de la Armada Británica, tenían que pasar un tiempo en alta mar formándose como aspirantes a oficiales de la Armada, que estos sí eran admitidos por el almirantazgo y pasaban unos años en alta mar hasta que podían conseguir el ascenso a teniente y ser oficiales. Siendo el caso que durante el siglo XVIII convivieron bajo el término guardia marina los marineros, que simplemente se les llamaban así por ser experimentados en el barco y tener esa posición, y los aspirantes a oficiales de carrera que entraban para ser oficiales, que son 2 cosas diferentes. Pues bien,
Adivinad quiénes eran los dos negros que hacían referencia a estos historiadores como que sí que eran guardiamarinas. Marineros experimentados que se les había designado en cierto momento como guardiamarinas, pero no habían entrado ni habían sido nunca admitidos como oficiales de carrera, aspirantes, que son los guardiamarinas ordinarios o por orden, los que por la orden del almirantazgo y que presentando una solicitud y siendo aceptados, reuniendo una serie de circunstancias que eran clasistas y racistas, podían aspirar a convertirse a oficiales. Y a esos nunca jamás hubieran podido ser negros o hijos de esclavos. De ninguna manera. Imposible. Y esto fue hasta 1816, donde ya todos los guardiamarinas a partir de 1816 eran solamente los aspirantes a oficiales que entraban como guardiamarinas por orden y solamente se quedó con guardiamarinas. Pero antes sí había existido el término guardia marina para el marinero experimentado. Y esos son los dos únicos casos de esas dos personas negras que hacía referencia estos historiadores de Twitter para decir que sí que existían y sí que había guardiamarinas negros aspirantes a oficiales. Mentira. Para el que quiera saber más sobre el tema, indagar, sobre todo investigar sobre lo que estoy diciendo, si es cierto o no, os dejo un artículo abajo donde se recoge no solamente lo de la Enciclopedia Británica y el libro de la Armada de Nelson de Brian Lavery, sino también muchos otros, y hace un repaso de la historia de lo que era ser guardia marina y aspirante oficial en la Armada Británica para que comprobéis que lo que estoy diciendo es totalmente cierto y real. Obviamente yo puse en conocimiento público al vendedor de libros de historia naval que había manifestado esto públicamente y que había estado durante 2 días como loco preguntando y buscando a ver si había algún guardia marina negro para desacreditarme. Cuando yo expuse que había manipulado además la publicación y que los 2 guardiamarinas que hacía referencia no habían sido en ningún momento, como yo estaba diciendo, aspirantes a oficiales, sabéis lo que pasó, ¿no? En fin. Aunque bueno, entiendo que estas personas lo que habían simplemente hecho era aprovechar la viralidad que habían hecho de mi tweet, los woks imperantes en Twitter, para además sumarse al escarnio de madre mía, este racista encima no tiene ni puta idea. Sí que había negros, pues no había negros, porque eso es lo que debe hacer un historiador, contar la realidad. Y además, esta es la reflexión más importante de todo el vídeo. Es la realidad la que determina lo bueno, lo malo, lo falso y lo veraz. En consecuencia, no entiendo ni puedo entender las personas que creen que el racismo se combate reescribiendo e inventándose la historia, cuando precisamente es lo contrario. En una época donde era imposible que los negros fueran admitidos en la élite social porque era una sociedad racista y clasista, lo que hay que contar, lo que hay que decir, lo que hay que evidenciar en todos los sitios donde se pueda es lo que pasaba a principios del siglo XIX. Y no reescribir la historia a través de algún caso aislado a ver si parece, a ver si lo puedo poner para que ahora veamos negros donde en aquella época eran masacrados, torturados, asesinados, esclavizados, que es lo que hay que contar. Eso es lo que hay que contar precisamente para denunciar el racismo. No hay que reconvertirlo o poner en igualdad de condiciones cuando no la había en ese momento las víctimas o los verdugos, porque se pierde la perspectiva. Que ese es el peor vicio que estamos viviendo hoy en día, fruto de la posmodernidad. Donde la realidad se inventa, donde todo depende del punto de vista, todo es subjetivo y todo depende de cómo uno se sienta. No depende de la razón, no depende de la investigación, del criterio, de la investigación, del objetivo. Todo eso lo estamos dejando de lado con una finalidad, por supuesto, desde luego, política, porque así se construyen sociedades donde los más mediocres pueden ponerse en la cúspide y medrar sin ninguna atribución y sin nada que valga la pena desde el punto de vista objetivo. Porque ya no son valores, son disvalores los que se ponen en igualdad de condiciones con los valores tradicionales. Con el jus gentium, con aquello que los propios romanos reconocían en cualquier tribu, en cualquier civilización que no tenía que ver con ellos, pero que sí tenían un sentido de lo bueno, de lo malo, de lo justo e injusto. Eso se está deformando, se está destruyendo con estas neoideologías con una finalidad absurda. Repito, para mí precisamente lo racista es poner a un personaje negro cuando en aquella época los negros estaban en una posición diferente. Y eso no solamente es que no haya que modificarlo, es que es lo que hay que contar. En analogía, por ejemplo, con la película de Ridley Scott, Napoleón, me pasó con otra película que sí que cuenta esa historia. Amistad. La analogía con la película de Ridley Scott es que esta película tenía todos los elementos para ser un peliculón,
ya veis, actores extraordinarios, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Matthew McConaughey, pero es que además dirigida por Steven Spielberg, la música es de John Williams, una historia brutal, donde además aparecen personajes brutales, como por ejemplo el de Anthony Hopkins, John Quincy Adams, uno de los mejores y más ilustrados presidentes que ha tenido Estados Unidos, hijo del fundador de Estados Unidos, John Adams, y me cuenta la historia de cómo un barco negrero español fue interceptado por una fragata estadounidense y se da un juicio internacional entre España y Reino Unido por la propiedad de los negros o la posibilidad de que los negros sean ciudadanos libres en Estados Unidos, donde también se debate sobre la emancipación y la abolición de la esclavitud de los negros. Una película que desgraciadamente no fue todo lo bueno que debería haber sido, por razones puramente cinematográficas, el ritmo y el guión es bastante malo, pero que sí que intenta contar una historia real de lo que pasaba en 1830 y algo que fue esto. Esto sí es lucha contra el racismo. Esto sí se puede poner en perspectiva y en contraposición con lo actual. Y ya lo ve venir que alguno habrá diciendo, entonces de los negros solamente se pueden contar películas en las que son esclavos, etcétera, etcétera. Precisamente, aprovechando la línea que venimos recogiendo, me pregunto si habrá alguna película donde se cuente la historia de superación, de auténtico heroísmo, que te hace levantarte de la silla, de una persona negra que además tiene que luchar contra el racismo para convertirse en oficial de la Armada, en este caso de Estados Unidos. Pues sí, la hay. Se llama Hombres de Honor, es un peliculón de Robert De Niro y Cuba Gooding Jr., que además cuenta la historia real del suboficial Carl Brashear, que fue el primer en el siglo XX suboficial maestro de buceo. Una historia fantástica, es decir, cuéntame estas historias reales que además evidencian y exponen realmente lo que es la discriminación, lo que es el racismo, y no te inventes nada y pon a cada personaje histórico donde corresponde, porque además le das más valor tanto a la historia como a la lucha que algunos dicen abanderar. ¿Pero qué pasa? Pues que como actualmente estamos construyendo también un relato de que nuestra sociedad hay machismo, bueno, machismos dicen en plural, o hay racismos también en plural, etcétera, etcétera, si nosotros ponemos en perspectiva la historia de lo que ha sido realmente el racismo y lo que ha sido realmente el machismo, con películas como por ejemplo El Piano, etcétera, etcétera, también con Helen Hunt, una fantástica película. Ojo, no digo que hoy no haya, digo, si ponemos en perspectiva en los momentos en los que toda la sociedad, la política, las leyes eran machistas, racistas, etcétera, etcétera. Pues quizá, si ponemos a perspectiva histórica real, algunos relatos de los que vive mucha gente hoy en día no se sostienen tanto. Y puede que sea la razón por la cual les importa un bledo realmente a muchos la lucha por el racismo, por la igualdad de derechos, sino que simplemente lo que quieren es construir un siglo XXI donde nada sea estático, donde las posiciones carezcan de ningún tipo de sentido, simplemente se mueva a la gente, eso sí, como en mi tweet en Twitter, de manera beligerante, fratricida, simplemente por una carcasa que está vacía, donde detrás no hay nada. Esta era mi reflexión. Espero que os haya parecido interesante. A muchos no, pero desde luego tengo muy claro quiénes son aquí los racistas y quiénes luchamos por la libertad. Y hemos luchado por la libertad de todos y cada uno de los seres humanos, recogiendo el testigo de quienes años, décadas, incluso centenios atrás, haciendo exactamente lo mismo que nosotros hoy, eran encarcelados o ejecutados precisamente por defender esto. La verdad, la razón, la objetividad, que es el único camino a la libertad. La libertad de todos, la libertad política de poder entre blancos, negros, hombres, mujeres, nacionales, extranjeros, viejos, ricos, pobres, todos. La libertad política de poder colectiva es la única manera, además, de garantizar la verdadera igualdad. Procurar que todos seamos igualmente libres. Libertas perfundet omnia luce. La libertad es la luz que ilumina todas las cosas. Un saludo y libertad colectiva.